Estoy en otra línea de tiempo, en un lugar subterráneo, ¿En la tierra o fuera? en la Tierra. ¿Base? Ah, Sí, es una base, tiene paredes metálicas, como que se incrustara en rocas por abajo, en subterráneo. ¿y qué tan grande es ese lugar? Es como de unos 36 kilómetros. Es de forma circular, 36 kilómetros de diámetro. ¿Y a qué profundidad calculas esta? 7 kilómetros. ¿Y el lugar o la región? Noreste de Canadá. Noreste de Canadá. ¿Y qué sucede? ¿Estás frente a humanos? ¿Estás frente a la copia de Magali? ¿O qué sucede? Hay una copia de Magali aquí, pero no es ella de esta línea de tiempo, es en otra línea de tiempo. Aquí es hombre. Y veo como hay reptiles que caminan por todo el lugar. Y hay también como mantis y usan incluso como uniformes que son como metálicos, como si fuera de tela metálica. Hay grises. Los humanos están inconscientes. Ninguno está con los ojos abiertos. Están encerrados como en celdas específicas y tienen algo en la parte del cerebro. Van como los reptiles o grises, no es indistinto, donde los humanos sí están revisando la parte del cerebro, lo que tienen unas como placas metálicas aquí a los lados de la sien y aquí en la parte de la coronilla pegada a la parte del cráneo. ¿Lo que observas es la copia del aspecto físico o el aspecto físico desencarnado? Me dice Malvin que es una de las copias de un aspecto físico no desencarnado. O sea que tienen varias copias. Sí, no es una nada más. ¿Y estás frente a Magali? Sí, aquí es hombre, es joven de 14 años. Está inconsciente. Sí, está inconsciente. Pregúntale a Malvin si esa copia es la original o es un clon. Este es un clon. Muy bien. ¿Y qué hacen los reptiles, las mantis, los grises? O observa qué sucede con el chico. Si abren la celda donde está él está encima de una plancha como metálica dentro de esta celda y tiene las placas conectadas aquí en la parte del cerebro. Lo que hacen es que están introduciendo una especie de láser por cada una de las placas. Es como un láser de color morado. Y veo como las manos del chico se tensaran como se pusieran muy tensas, incluso dobla los dedos, pero él nunca abre los ojos. ¿Y quién lo hace? Un ¿Qué era? reptil con un gris. Fueron los que abrieron la celda. Sí, ¿No te detectan? no, no me detecta. Pregúntales por el aspecto original, cuya copia estás mirando allí, desde lo que significa un clon. Me dice que te responden. Activan una alarma. ¿Me ven? E intentan activar una alarma en la celda. Está sonando como hay como unas luces rojas, como si se prendiera todo el lugar en luces rojas y hay un sonido hueco, como que no, como si fuera un sonido hueco de como un ruido grave, pero como que si era eco dentro de aquí. No te afecta para nada. No, no, no me afecta. ¿Quién activó la alarma?
El gris. Describe al gris. 1,77 de altura. Su cabeza es grande, su piel es como gris blanquecina. La parte de la cabeza aquí es más grande, pero esta parte de aquí es un poco más alargada. Los ojos son grandes, de color negro, la nariz son dos agujeros, los labios son pequeños, solo se ve como una línea de labios. No tiene orejas, tiene 4 dedos y está presionando el botón. Solo me ve como enojado porque esta parte de aquí como que se le arruga un poco más. ¿Es 100% biológico? Pregúntale a Malvin. 99% biológico. Pregúntale por qué. Pregúntale con esa señal que está dando, con esa alarma que está activando a quienes espera que lleguen. Los guardias externos. Me Ah, responde el gris. esperan que lleguen. O sea, son los responsables, son los responsables del hecho que implica estar dentro sin ellos darse cuenta, ¿o qué? Pregúntale. Sí, es, es la guardia que tenía que estar dando protección a la base, me dice el gris. Mm, Pues cuando llegue la guardia me lo dices. Llegan 35, son reptiles. Tienen como armas tipo láser. Llegan 35 reptiles. Sí, ¿Qué tamaño? 3 metros 15 centímetros de altura. Unos un poco más pequeños de 3,10 o 3,5, pero es el promedio. ¿Y cuál es la reacción del reptil que estaba con el gris? Está enojado y está haciendo algo en su cerebro. Veo cómo se mueve como si tuviera algo por dentro de su cráneo que se moviera. Está Mm, p- enojado. Pregúntale qué es lo que... Pregúntale por qué modula su cerebro. Está comunicándose con su planeta. Su planeta me dice. ¿Y cómo se llama el planeta? Pregúntale. Corinta. Corinta. Sí. ¿Y cuántos clones de ese aspecto físico tienen? Pregúntale. Tienen 7. 7 clones del aspecto físico. ¿Qué sigue para ese chico? Dile que te muestren una pantalla y que todos los reptiles observen. El muchacho está vivo. Está como que en el mismo sector, pero no exactamente igual donde está, pero muy cerca de donde está la base, pero en la parte de la superficie. Se ve como rasgos como de indígena de la zona. Es un indígena. Sí, está aprendiendo sobre la parte del fuego, con cosas de fuego, y tiene episodios muy fuertes de dolores de cabeza, que le llegan a sangrar como si le saliera, se le apareciera el ojo rojo, el ojo derecho, y le sangrara un poco la nariz. Le da como que le sangra la nariz. Pregúntale a ese reptil cómo se llama. El Lontec. El Ontec. Mm, el gris, ¿cómo se llama? Ivor. Ivor. Pregúntale al Ontec y a Ivor si ellos son los encargados de controlar a ese chico y lo que sigue para él. Un futuro nada bueno.
Dice, me responde el reptil que están encargados de las de modificaciones al cuerpo del ADN, al ADN del cuerpo humano. Dice como que control es un término muy simple para lo que ellos hacen. ¿Qué época es esa? 292 AC. Buscan modificar ADN, época 292 AC. Sí. Pregúntale a Elonte si él es un científico o el gris es el científico. El gris es científico y está a sus órdenes, me dice el reptil. O sea que el jefe ahí es el gris. No, el jefe es el reptil. ¿Qué se supone deben hacer los 35 reptiles que llegaron con armamento? Pregúntale a Elonte. Tenían que redirigir las armas hacia ti, se refiere a mí. Tienen que redirigir las armas hacia ti, pero no se pueden movilizar. Ya informé que ya dio el informe en su planeta, pero no es un solo planeta, son más planetas. Porque él cuando habla de su planeta yo puedo ver que son más. En esa misma pantalla Moblin proyecta línea de tiempo 2024 y cuando Elonte esté observando a Magali y nos observe a nosotros me lo dices. Sí, sí, nos está observando. Muy bien. Preguntarle a Elonte si los resultados de la modificación de ADN por intervención de científicos grises dio resultado a línea de tiempo 2024. Está en proceso, no en resultado final, me dice. Reconocen a Magali como el chico de 14 años. Sí, Preguntarle a Elonte cómo se llama el chico. Wenea. Bueno, Sí, ¿y a qué tribu pertenece? apaches, A- planches, Apaches. apaches. Preguntarle si su sangre es ORH negativo. Sí, Dice que sí. dice que sí. Déjame entonces. Pregúntale si quiere hablar conmigo, me está viendo en la pantalla. Sí, Entonces déjame con el Lontec. Cuento 3 y haces cambio. 1, 2, 3. El Lontec, ¿me escuches? te escucho. Ves a los 35 reptiles paralizados sin poder alzar las armas. Sí, humano. Ivor, el científico, está bajo tus órdenes. Sí, yo tengo la potestad de mando en esta base. Bien. Independientemente del control que implica utilizar toda la tecnología que ustedes disponen, buscas modificar el ADN. ¿Qué clase de modificación es lo que están buscando? Modificaciones a través de interferencias cerebrales. Las neuronas tienen una alta capacidad de poder hacer modificaciones en las zonas adenoicas. Pero si el cerebro está limitadísimo, 3, 4, 5% de su enorme potencial es el que se utiliza. Negativo puede ser sobreestimulado para lograr el potencial. Una sobreestimulación cerebral puede alcanzar mayor potencial. Y
¿A qué porcentaje te refieres cuando hablas de mayor potencial? El incremento sería de un 0,15% y se pudiera lograr modificaciones a nivel celular. ¿Y cómo se logra y cómo logran eso los humanos? ¿Cómo lo deben alcanzar? Los humanos no, nosotros a través de ustedes utilizamos distintas copias, clones de un aspecto físico específico y vamos haciendo alteraciones en zonas cerebrales específicas, letárgicas. O sea, que buscas que Wenia desarrolle su cerebro, ¿lo vas a convertir en un líder indígena o cómo? Afirmativo. O en un chamán todopoderoso. Líder chamánico. Observamos 7 clones. Sí. Y alcanzaste tu objetivo en esa línea de tiempo. Convertiste a Wea en un líder chamánico todopoderoso con facultades. Sí, pero de corta vida de tiempo de existencia. O sea que te faltó mostrar otro episodio de la vida de Wea en la pantalla. Sí. ¿Y cuál fue el alcance de Wenia? ¿Y a qué edad muere justamente? Edad de muerte 32 años. Su configuración morfológica celular podía ser cambiada para nosotros transmitir mensajes, lo que significa que el humano podía cambiar su estructura celular y su forma, rasgos físicos, tono de voz. O sea, tipo Nahual que conocemos nosotros, línea de tiempo 2024 en México. Afirmativo. Cambian de forma, salen volando, son videntes, curan a la gente, matan a la gente. Bueno, convierten ustedes a un humano en un personaje interesante para el que desconoce qué es lo que sucede, ¿no? Afirmativo. Debido a las limitaciones densificadas de la tercera dimensión, el proceso es gradual. Los eventos que describes tienen que ser graduales hasta llegar al punto de la morfología, cambio de la morfología. ¿Y qué dispositivos son colocados en el cuerpo, pero sobre todo en el cerebro, para que esa morfología se pueda manejar al antojo? Supongo que debe soportar ese cambio desde el potencial, desde el enorme potencial de lo que son ustedes. Afirmativo. Los Lo- dispositivos se colocan en la zona cerebral, a nivel de todo la cadena neurológica nervio central del cuerpo, que es un sistema operativo eléctrico de transmisión de señales y alteraciones. y las consecuencias fue morir joven. Afirmativo. El procedimiento que implica cambio de morfología, sustentado por la tecnología de ustedes y el enorme potencial de lo que son ustedes en el humano, ocasiona perturbación, dolores físicos,
daños a órganos. Mm, a pesar de todo, el potencial cerebral se identifica con la enorme inteligencia de las entidades reptiles en función de objetivos específicos como lo que acabas de decir. Es correcto. El cambio de morfología se da primero en la zona craneal, que es la zona más cercana al cerebro. Cambio de morfología en los ojos, en la parte de la nariz y los pómulos. ¿Y lo utilizaste tanto para bien o para mal? ¿O más para bien que para mal o más para mal que para bien? Tu pregunta es ambigua, humano. Tienes que darme un punto de referencia. Mm, Entonces, ¿cuál es el sentido de un nahual asumir el cuerpo de un perro, de un ave, o de un caballo, o de una serpiente, o de un gato? El objetivo no es que tome la forma de un animal de la tercera dimensión. El objetivo es que tome la morfología de un ser superior de la cuarta dimensión. O sea, yo humano. ¿Y tú a qué te pareces? Tú eres una bestia. Soy un ser superior. ¿Y qué forma asume Wenia cuando tú intervienes, Elontec? Mi rostro humano. Mis ¿Y ojos. cuál es tu rostro? Descríbelo. Tengo un rostro con piel escamosa, lisa, de color verde. No tengo pelo. Mi parte frontal es más extensa. Los ojos son hundidos, amarillos, con pupila negra vertical. Mi nariz son dos orificios y un pequeño cartílago. Mis labios son delgados. Tengo dientes en forma de colmillos en la parte superior y inferior y una lengua delgada dividida en dos. No tengo orejas, son morfologías pequeñas adheridas a mi cráneo. Mm, ¿Y el registro que implicó el cambio a nivel celular de un humano en tu forma, lo tomaste? ¿Lo tienes? ¿Qué sucede en la célula? ¿Por qué el humano se transforma? ¿Qué cantidad de energía es utilizada de tu parte, independientemente de activar todos los cachivaches que colocas? El objetivo principal es la activación de los implantes en la zona cerebral, el estado del cerebro humano para poder hacer mi personificación y cambio de sus células es que el estado esté altamente alterado. ¿Y cuál es el real objetivo de que tú tomes un aspecto físico, lo transformes y te muestres? ¿No es más fácil que te materialices en vez de utilizar a alguien? Negativo. Puedo cambiar mi forma dentro de un cuerpo humano. Al comienzo se pueden ver mis rasgos, pero después no. Y, Es más simple camuflarse así. y es en función de impresionar a quienes vean a esa persona, de crear una fama de alguien todopoderoso humano, no de otra, pues. El objetivo es que los humanos en contacto conmigo tengan el registro de sus células. Eventualmente puedo alcanzar lugares de poder. Me dijiste, tu respuesta fue afirmativa a la pregunta de si su sangre era ORH negativo. ¿Es una condición que facilita lo que haces? Afirmativo. ¿Y por qué dices que en la línea 2024 aún continúa el proceso de investigación? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que buscas?
Necesito que la humana alcance un estado muy alterado de su zona cerebral, sin llegar al episodio de la locura mental. Es un punto de inflexibilidad muy cerca, pero no llega a ese punto aún. Quiere decir que controlas a Magali con el mismo Gris Gibor. Afirmativo. Tengo aquí el consumo de drogas suspendidas hasta hace 2 meses por la responsabilidad que implica asimilar una información en función de su potencial. Lo demás ya es secundario para ella. La humana está Mu- detectando que puede alcanzar niveles de alteración mental altamente peligrosos. ¿Cómo un humano pretende, o cómo pretendes que un humano alcance cierto desarrollo mental o de su cerebro cuando la referencia desde su enorme potencial implica un cerebro totalmente en silencio y la influencia de ustedes implica un cerebro totalmente opuesto, lo opuesto de ese silencio? ¿Cómo pretendes que alguien desarrolle eh, un cerebro al punto de lo que era Wenea con las locuras mentales y la turbulencia mental y de paso con el consumo de drogas, alcohol y quién sabe qué más? El objetivo es que el humano alcance un nivel de su cerebro en un estado altamente alterado. Un cerebro altamente alterado puede ser fácilmente vulnerable por frecuencias de internet, frecuencias, radiofrecuencias. Absolutamente cualquier pequeño sentido externo puede alterar su cerebro al punto de percibir una locura mental. Nuestro objetivo es que alcancen el punto de la locura mental, pero no avanzar más allá, solamente lo que permite el cambio de la morfología cerebral. Base subterránea, región de Canadá, ¿aún existe esa base? Sí, Con 36 kilómetros de diámetro. ¿Influyen en todo ese país? la mayor parte, 75%. Tenemos otra base en la zona de Inglaterra. Mm, Otra base en Inglaterra. Cientos de miles de años buscando ustedes un objetivo y aún no lo encuentran. ¿No tienen ustedes la capacidad mental para determinarla en su propia incapacidad? ¿O negligencia? O no sé. O sea, ustedes convirtieron a los humanos tal cual son ustedes. Eso es el objetivo. Hablas de desarrollo de cerebro y a pesar del enorme potencial que ustedes tienen de su cerebro desarrollado, no pueden ir más allá. O sea, son ustedes más limitados que nosotros. Nosotros podemos percibir cuál es el rol de ustedes, el objetivo de ustedes y cómo desconectarnos de ustedes y la enorme posibilidad de activar el cerebro al potencial de salida de este infierno. Te equivocas, humano. No es una enorme posibilidad en sus manos. Los cálculos determinan que las posibilidades son muy reducidas. ¿En ustedes o en nosotros? En ustedes, humano. ¿Tú crees? ¿Tú crees Es que una realidad. sí, es una realidad, pero entonces qué debes responderme la siguiente pregunta? Si, según tus cálculos, nuestras posibilidades de desarrollo cerebral son reducidas, ¿por qué es un órgano que no funciona en su totalidad y está ahí listo para ser activado? Y se necesita de un mínimo de desarrollo para poder entender su parte opuesta. Los cálculos indican que ustedes no están en la capacidad de hacerlo.
Nosotros controlamos todo el sistema que ustedes habitan, ¿Y, incluso todas sus células, y qué incluso es? su zona cerebral. El potencial que tú determinas indica unos patrones específicos de cálculo que son remotamente probables que se den. ¿En qué se basan tus cálculos? Parece que estás recibiendo mensajes del gris o cómo. Los cálculos están basados en que sus alteraciones cerebrales al momento de no ser detectadas bajo nuestros parámetros, podemos detectarlas y alterarlas. Y no, Nosotros podemos detectar los cambios. ¿Y no crees que eso es lo que se necesita para poder silenciar el cerebro? Negativo. Entre ¿Quieres? más ustedes intenten hacer lo opuesto, más nosotros intervendremos. Muy bien, entonces te doy permiso para que evalúes mi condición cerebral. Voy a contar de 1 a 3 y me voy a presentar ahí frente a ti, frente al gris. 1, 2, 3. Cuando esté ahí frente a ti me lo dices. Estás aquí, humano. Ahora te doy permiso para que hagas según tus cálculos y tus operaciones matemáticas y evalúes la limitación de mi cerebro. Tengo 5 niveles de ingreso. No puedo hacer más cálculos. Yo no te entiendo. ¿Me lo explicas? Para yo hacer cálculos dentro de un cerebro, tengo que tener el ingreso total al mismo. El ¿Y, por- nivel de ingreso son solamente 5 entradas. y son tan limitadas para ti o qué? Las 5 entradas me permiten un ingreso de cálculo, pero ¿Y, no puedo obtener un cálculo total. y qué te arroja esas 5 entradas? Tu nivel de desarrollo cerebral está más avanzado del promedio, pero no alcanza un nivel de totalidad de desarrollo. No estuviera aquí. Y si alcanzara el desarrollo total de mi cerebro, esta ciudad desaparecería. El desarrollo del cerebro es en el porcentaje exacto para salir del control de ustedes, que creo que es el que tengo exactamente. Un desarrollo del cerebro total de un humano dentro de un holograma. El humano puede decidir cuándo permanecer en el holograma o cuándo no, incluso bajo qué forma. Hablas desde tu propia perspectiva reptil. La única forma que implica el enorme potencial del cerebro es la del humano luz original. ¿Quieres observar Exelion? Lo estoy observando, humano. Ah, me refería a incrementar su potencial cerebral para que entiendas qué sucede en el cerebro físico de William. ¿O prefieres no correr el riesgo? Puedo observarlo sin necesidad de un incremento en la frecuencia. ¿Y qué dice Ivor, el científico? Está haciendo cálculos de las entradas a tu cerebro. Puede ser información útil. Déjame con Ivor. Haz cambio. Ahora. Ivor, ¿me escuchas?
Sí, humano. ¿Qué cálculos estás haciendo? Me tienen allí. Estoy haciendo cálculos del nivel del ingreso a las neuronas. Tus neuronas presentan un núcleo más expandido y sus extensiones ventriculares están un poco más reducidas. Sin embargo, en el tallo neuronal se pueden observar resquebrajamientos de ingreso. ¿A qué se debe ese recajamiento? Expectativas no cumplidas. No puedo detectar exactamente a qué se refiere. Expectativas no cumplidas. Cuando el Pregúntale. humano quiere algo y no lo obtiene, se crea una información de diferencial. Ese diferencial es el resquebrajamiento que puedo observar. Líneas resquebrajadas. Mm. Ixelion te transmite el porqué. Sí, tengo ya la información. ¿Y qué es lo que te transmite Ixelion? Tu expectativa es que los otros humanos alcancen el mismo nivel de información. Hay un sentido de diferencial llamado frustración, porque los humanos no están comprendiendo el mensaje. E incluso las personas que me rodean de manera directa. Afirmativo. Las células humanas tienen distintos grados de potenciales. Nosotros nos movemos en esos grados de potenciales en las diferencias que se dan. Ustedes humanos viven desde expectativas, objetivos que alcanzar, metas que cumplir para que sean reconocidos en sus lugares donde habitan o interactúan. Al tener ese objetivo en sus condiciones y no ser cumplido, se crea un diferencial de información, de energía que es generado por las células. Ese diferencial de energía es el que puede ser utilizado para ingresar en sus zonas neuronales y mantener activo el diferencial constante en su cuerpo, lo que se puede traducir en experiencias que ustedes llamarían desagradables o eventos muy pequeños que suceden en su exterior, pero que para ustedes en su interior, por el diferencial de la energía generada en sus cuerpos, se presenta como algo muy grave. De ese modo podemos hacer pequeños cambios en su entorno con efectos magnificantes dentro de sus células. Aplica para todos los humanos. ¿Y es posible estos cambios en mi aspecto físico por intervención directa de ustedes, según esas diferenciales? Podemos hacer los cambios en tu aspecto, pero son detectables. Es por eso que los requebrajamientos no han avanzado más de lo que deberían avanzar. Por eso digo que me va a estar con lo que me toca. Como para estar pensando en lo que le toca a las personas. O sintiéndome, como dice, frustrado por la responsabilidad que no me pertenece. Ni me afecta siquiera las personas que están directamente a mi lado. Es responsabilidad de cada quien, a la verdad. Esa es una de mis deducciones. Y la otra es una experiencia que supera a todas las demás que he tenido de manera directa.
Por eso mi información es incuestionable y comprobable de paso. Puede estar en la cuarta dimensión tal como estoy aquí en este momento, hablando contigo. Fue por instantes del tiempo. Y tomaba las medidas y hacía los cálculos pertinentes de mi aspecto físico y de mi estadía en la cuarta dimensión. Es una experiencia reciente. Obedece a la expansión del núcleo de la neurona luz. Afirmativo, humano. No te puedo dar ese cálculo exacto. Si ustedes tienen desde sus cálculos el entendimiento del enorme potencial que implica la expansión del núcleo, ¿por qué esa posibilidad que nosotros la tenemos no la vinculan para ustedes? ¿Están tan limitados o son tan enormemente científicos con un desarrollo de su cerebro al punto de que no les alcanza a vislumbrar esa otra posibilidad? Nosotros miramos aquí los opuestos. Nuestro cerebro está desarrollado en un 98% humano. Es altamente desarrollado. La diferencia de nuestro cerebro con su cerebro es no solamente tu capacidad de poder ampliar o extender el núcleo de la neurona, sino que las partes letárgicas en el cerebro pueden ser activadas y formarse nuevas neuronas. Esa capacidad no está en nuestro cerebro. Esas neuronas pueden adquirir formas distintas y habilidades distintas. Esa información no la tenemos nosotros. Nosotros podemos desarrollar la zona cerebral de su cerebro que conocemos, pero lo que es desconocido para nosotros también lo es para ustedes. Sin embargo, la posibilidad de acceder a ese enorme potencial desconocido es más alto en nosotros que en ustedes. Afirmativo. Es una carrera, humano. Cuando el ¿Quién va a humano, lograr alcanzar ese potencial primero? Ustedes en ustedes o nosotros en ustedes. simple, cuando el humano alcanza deducciones correctas, debe ser compatible con lo que implica esa deducción en la cuarta dimensión. Creo que tenemos la puerta abierta. ¿No te parece? Es una posibilidad remota, pero sí está abierta. La Para mí, puerta indicaría un tamaño mayor de posibilidad, haciéndolo en cálculo. para mí es una realidad. Para las demás personas simplemente será una posibilidad. Y tienen que utilizar 7 clones para alcanzar el desarrollo del cerebro y el aspecto físico, asumir el potencial del reptil Elonte. Para evitar daños en el cuerpo físico y se pueda dar un alargamiento en su existencia, ocupamos 7 clones por el momento. Supongo que su cuerpo, el aspecto físico de Guinea, debe estar lleno de implantes y dispositivos. El cuerpo está con implantes en todo el sistema nervioso central. ¿Y en qué cantidad? Es decir, muere a los 32 años, ¿con qué cantidad de implantes? 4.186 implantes.
Los implantes tienen la capacidad de reproducirse a medida el humano va alcanzando niveles neuronales superiores. Son afines al 98% gen que les pertenece a los reptiles, ¿o no? Además, esa afinidad determina una enorme compatibilidad en la respuesta celular según el estímulo y la emoción de ese estímulo. Se consolida desde la intención que es determinada por análisis mentales. Y en eso ustedes son expertos. Afirmativo, toda la información es mental, la que recibe, la que tiene que dar, y de la conexión es todo a nivel mental humano. Lo que hace el sistema nervioso es simplemente retransmitir lo que en la zona cerebral central se ha emitido o generado. Lo que hace reconocerles a ustedes el enorme potencial que tienen desde lo que son. La nueva información es la analogía de ese potencial con el humano luz separados por una línea delgada que ustedes no pueden traspasar. ¿O no? Es afirmativo. Va a tener que decidir Magali línea de tiempo 2024. El chico apenas es un clon. La copia, ¿dónde la tienen? ¿En el mismo lugar o en qué sitio? Planeta. Planeta. ¿Y está en las mismas condiciones que el clon? Afirmativo. Modulan la respuesta de la copia en función del comportamiento del aspecto físico. Afirmativo. Se necesitan 7 clones porque se necesita hacer el proceso gradual debido a las limitaciones de la tercera dimensión. Limitaciones propias de la tercera dimensión con sus leyes físicas específicas. La densificación de la tercera dimensión hace que los cambios que se hagan en la cuarta dimensión se reflejen en la tercera dimensión en un lapso de más tiempo. Y visto desde la enorme inteligencia que ustedes poseen y desde el control que ejecutan en el humano en este planeta Tierra, se manifiesta y llevan 2 o 3 pasos adelante en el sentido de ser ustedes o somos nosotros. La diferencia es que ustedes actúan desde la tecnología, nosotros actuamos desde el potencial humano lo original. Y una prueba de ello es la inteligencia artificial, vista hoy día con enormes avances descomunales. O sea que lo que viene identifica una enorme guerra entre el enorme potencial de ustedes y el enorme potencial del humano luz manifestado en el humano que lo busca y en los que no, pues hacen fiesta con las personas, ¿o no? Afirmativo. ¿Qué dice Lontec con esta conversación? No dice nada humano. ¿No está haciendo cálculos como estabas haciendo tú? Solo está transmitiendo el informe al planeta, nuestro superior. Dile a Lontec dile a Lontec que llame a su jefe. Ya que está transmitiendo información, dile que el jefe debe bajar a esa base. Me dice si lo hace o no lo hace. Ha hecho su arribo. Llega el jefe. Afirmativo. ¿Y cuál es su reacción al tener que obedecer al llamado? Disgustado. ¿Y por qué? ¿No contemplaban este momento? ¿Cómo? Este momento no estaba calculado. O sea que en ustedes hay diferenciales también.
Afirmativo. Describe a tu jefe. Draco de 8 metros de altura. Escamas lisas, tornasol y verdes. 4 cabezas alargadas, ojos verdes, pupila negra vertical. Tiene alas y cola. ¿Cómo se llama? Bernanteu. Bernanteu. Su sistema en la parte alta de la cuarta dimensión. Afirmativo. Déjame con Bernanteu. Haz cambio. Ahora. Bernanteu, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Estás en la parte alta. Estoy en la parte alta. ¿Cómo se llama tu sistema? Otianix. Otianix, estamos en la época 292 AC. Yo te estoy hablando de la línea de tiempo 2024 DC. Muchos años de diferencia. Dos líneas de tiempo que definen dos acontecimientos sucediendo al mismo tiempo. Conectados, línea de tiempo 2024. Desde la intención de un aspecto físico quiere resolver sus puntos. Magali es el chico que está allí siendo identificado como un clon. ¿Por qué estás enojado? Si esas variantes que les perjudican a ustedes, a nosotros nos benefician. Estás usando toda la información que yo conozco en mi contra. No cualquiera puede llegar a esta base. Todas mis bases están conectadas y altamente vigiladas. ¿Cómo un humano tan insignificante como este muchacho pudo hacer que tú ingreses hasta aquí? Esa es una respuesta muy ambigua para ustedes. Para el humano sería una respuesta muy concreta. Pero lo importante es que yo no solo puedo utilizar la información en contra de ustedes, sino toda su tecnología. Y en favor del humano incluso. ¿Sí alcanzas a entender eso? Lo comprendo, humano. ¿Alcanzas a dimensionar justo lo que implica este punto con lo que acabo de decir? Nosotros, humanos, dominamos la cuarta dimensión. Esos espacios que sus limitados ojos de tercera dimensión no pueden ver y que incluso algunos creen que ven. Nosotros delimitamos la tercera y la cuarta dimensión. La cuarta dimensión no puede ser vista en su totalidad, excepto por unos pocos como tú. Es la línea delgada. Los filtros que colocamos para no ser detectados en la cuarta dimensión son sus afecciones emocionales más íntimas. Aquello que más quieren y aquello que más quieren y no tienen, aquello que más les duele.
Y así podemos fácilmente engañarlos en la cuarta dimensión. No es lo que está sucediendo en este momento, porque no deberían describirme como un dragón, sino como un ser alto de 4 metros, de piel blanca, atractivo, masculino, pelo rubio y largo, ojos azules y un destellante color lumínico que se desprende de mi cuerpo, con varios colores azul, turquesa, como arcoíris. Es la misma condición que describía el Ontec, pero de manera opuesta a lo que está describiendo y de paso manifestada o expresada en un humano. Líneas delgadas de por medio. La que ustedes no pueden superar es directamente proporcional a la línea delgada que tiene un humano normal, común y corriente para entender la cuarta dimensión. Mm. Es correcto lo que mencionas. Al fin y al cabo es responsabilidad de la persona. Así lo asumió Magali. Y ahora, más que eso, será un enorme reto entender toda esta información en función de la realidad humana vista desde el más alto nivel y desde lo más bajo. Es el rol de ustedes en función del rol del humano o no. Afirmativo. Bernanteo nos vamos a tener que trasladar a la línea de tiempo 2024 frente a Magali. Observas 35 reptiles detenidos, paralizados con sus armas, sin poderlas utilizar. Observas a Lonte y a Ivor responsable de toda esta investigación en función de modular el cerebro y evitar que el humano identifique el enorme potencial de ustedes en ese órgano. Algo que en esta época ustedes no pudieron evitar se descubriera. Es una enorme realidad para nosotros y una triste realidad para ustedes. Nos trasladamos frente a Magali. Y cuando estés frente a ella me lo... Estoy aquí, frente al ser insignificante. Ni menosprecias al humano y mira dónde estamos. Es una traidora. Ni porque traidora. Asumió la responsabilidad Tuvo del... 2 opciones y eligió esta. Exactamente. ¿Tienes algunas preguntas, Magali? Puedes hacerlas. ¿Estás entendiendo la información? Ahora entiendes por qué tu decisión y tu enorme responsabilidad concretada desde yo soy la única responsable y en esa medida resolver todos mis problemas. Sí, y por eso comencé a filtrar cada pensamiento que pasaba por mi mente. Y pensaba que estaba loca por hacerlo. No. Es el reflejo de la inteligencia reptil en el humano manifestada en la línea de tiempo 292 AC en Wenea. ¿Tu sangre es ORH negativo? No sé, ¿No sabes? no. Ok. Llama a Elonte y a Ivor. Deben estar fuera del cuerpo de Magali. Axte. Y supongo que los 35 reptiles de la línea de tiempo Wenea existen, o parte de ellos existen
acompañando a Elonte y a Ivor, ¿o no? Afirmativo. ¿Hay reptiles, solo reptiles o hay otras razas, grises y mantis? Hay reptiles grises y mantis. Llama a todos los seres que acompañan a Elonte y a Ivor en su rol. Sin de Arstgaster. Esgarnsendear. Sjarkanser. ¿Cuántos llegan? 42. ¿Cuántos portales? Internos en la estructura hay 17. Externos de vigilancia hay 10. ¿Cuántas parálisis ocasionadas en Magali? 306 parálisis. Abducciones. 92. Trabajos esotéricos vigentes. No hay trabajos esotéricos vigentes. Implantes en todo su cuerpo. 3002 implantes. Mucho menos que Wenea. La diferencia del aspecto físico humano con Wenea en el objetivo de Elonte, que es enorme. Sin embargo, Elonte dice que aún continuaban el proceso de investigación y habló de un punto del cerebro que se define como la locura, algo que ellos no lo consolidan, o tú no lo consolidas, o Elonte no lo consolida. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les sirve a ustedes un humano con un cerebro al punto de locura? Creo que lo estimulan a partir del consumo de drogas. Los estímulos son distintos, no solo las drogas. Son muchos. Pero convirtieron a alguien muy sensible. Y esa sensibilidad dio como resultado su fortaleza. La visión de Magali es íntegra. La fortaleza no es desde el sentimiento, entendiendo la fragilidad para el aspecto negativo y reconociéndolo para dar el paso hacia su lado opuesto. Sino que lo que se define como infiernos en el humano, en el caso de Magali, ha definido más bien lo opuesto y ha fortalecido sus pensamientos, sus sentimientos, su entorno, su parte profesional, su parte laboral, su parte familiar, en función de las consecuencias que implicó entender el enorme potencial de ustedes. Interesante, ¿no? Se desvió, humano. Se desvió de los cálculos. ¿Y no te funcionan los implantes o no funciona el 100% el ONTEC? Esas son las variantes o variables de las que él habla y las ubica en el humano sin que las ubiquen para ustedes. Los implantes solamente pueden funcionar si el humano sigue estableciendo conductas repetitivas y constantes. Son fórmulas matemáticas, humano, exactas, donde solamente el humano debe dedicarse a repetir los comportamientos conductuales. ¿Y qué sucede con las entidades que controlan al humano cuando ese comportamiento conductual, visto desde lo hasta mínimamente irracional, le proporciona el paso hacia su lado opuesto y se fortalece? Hay afectaciones a nivel celular del ONTE. Su morfología no se puede adaptar correctamente al cuerpo humano. Las células, se da un desprendimiento de las células.
Es normal que con esa cantidad de implantes, independientemente del análisis que implica su fortaleza, ella reconozca haber pasado por depresión, conflictos familiares en la actualidad, sin pareja, algo que no le beneficia. Hubo un aborto, está en tu poder. Me pertenece. La tristeza es habitual. La sensibilidad al extremo, yo creo que es un recurso utilizado por parte de ustedes hasta que el lado del opuesto define fortaleza o no. Afirmativo. Que obedecen los dolores de espalda, implantes, Implantes en la zona. asiste a Reiki, santería, tarot y lo que sigue. Ya sabemos qué significa ese tipo de recursos. Pregúntale a Magali si quiere continuar con su fortaleza y consolidar la desconexión o quiere darle otra oportunidad a Lontek y a Ivor. Quiere completar la desconexión. Implica haber aprendido todo de ustedes, al punto del reconocimiento de hasta lo mínimamente irracional. Quien alcance esa visión resolverá su vida en este planeta. Todo lo que implica, lo que le ha implicado, definido como sufrimiento, desaparecerá. Pero es en la medida del fundamento y la condición que puede reflejar su condición en adelante. Porque son dos aspectos fundamentales, fundamentos y condición. No basta con tener fundamentos si no tengo mi condición, mi estado, mi fortaleza, que es directamente proporcional al enorme potencial del ser luz, solo asimilado desde el enorme potencial de lo que son ustedes. Así de simple es. ¿Cuántas naves tienes en la Tierra? 303.289 naves. En tu idioma ordenas a todas las bestias, a los seres que te obedecen a abordar las naves deben regresar a tu sistema planetario Untianix. Que yo escuché, procede. Te obedecen. Sí, humano. Las naves están siendo abordadas. Las bases están siendo desalojadas. ¿Y qué tan grande es la base en Inglaterra? Ocupa todo el país. Interesante momento. A pesar de que ustedes desaparecen en la influencia humana que define actos extremos, se vislumbran cambios de dirección y se evitan acontecimientos a gran escala nefastos, eh, a expensas de que puedan llegar otros con las mismas intenciones. O son ustedes o somos nosotros, como dijiste, o no. Es correcto. Con la última nave nos trasladamos hacia tu sistema. Abres coordenadas y cuando estés frente al humano luz de Magali en el planeta principal de Ontianix me lo dices. Estoy aquí, humano. ¿En qué condición tienes al humano luz? ¿Qué tecnología utilizas?
Tiene implantes que van desde la zona cerebral por todo el cuerpo. Lo tienen adherido su zona cerebral al núcleo del planeta. La morfología de su cuerpo está su cabeza hacia atrás y sus manos y brazos hacia atrás. Se conecta también con la columna vertebral. Observas a Malvin y Exelion se encargan de eliminar todo ese mecanismo. Cuando veas a lo Luz de Magali totalmente fortalecido y libre, me lo dices. Está fortalecido y libre, humano. Proceden con el resto de los humanos luz. Proceden con el resto de los humanos luz. ¿Le dices cómo lo hacen? Están liberándolos. Solamente se acercan hacia ellos y los implantes se desintegran. El núcleo de mi planeta se está desintegrando y ellos se van regenerando. Sabían que iban a ser liberados en algún momento. Esa variante no la tuvieron en cuenta ustedes. Por muy inteligentes que son a raíz de su enorme desarrollo de su cerebro. Tienes 4 cerebros, ¿por qué no respondes? Porque no es así como yo los tenía. El potencial de su energía es muy superior a cuando yo los capturé, humano. No se pueden hacer cálculos y la información no está completa. Lo dicho Evidentemente fue una trampa. se dejan atrapar, así nomás. Pero el humano todavía hace aquí preguntas como ¿por qué si los humanos lo usan tan poderosos se dejan atrapar? Las personas en cierta forma es normal, pero las personas deben saber cuál es el rol de su vecino y el de ellos mismos para consigo mismo. De no ser así, siguieran siendo víctimas. El humano siempre quiere ser salvado y rescatado. Por eso digo que a mí me va a estar con lo que me toca. Buscan líderes, buscan maestros, buscan gurús, buscan videntes, buscan medium, buscan sacerdotes, buscan pastores, buscan líderes. No es fácil descubrirles a ustedes, no es tan fácil entender su enorme potencial, no es fácil hacerlo enormemente complejo, algo simple. Es la mejor forma de mantenerlos minimizados, siempre creyendo que algo los va a salvar. Incluso ellos, estos humanos, los libres, porque el humano no puede creer que esa potencial habita dentro de ellos. Tendrían que hacerse responsables de sí mismos y es mucho más fácil para el humano culpar a otros, culpar a sus vecinos como tú dices, incluso culparnos a nosotros, seres ingenuos e inferiores. Las personas no alcanzan a dimensionar y a calificar una información que viene de ustedes. No pueden, tampoco pueden cuestionarla. No tienen cómo hacerlo. No la comprenden, humano. Proceden los humanos luz a eliminar tu raza, tu información, tus naves, tu tecnología. Con tus planetas.
Son 15 planetas en total. Operan en todos ellos. Cuando quede solo me lo dices, Bernanteu. Que estoy solo, humano. Proceden los humanos luz a rescatar o recuperar aspectos físicos vivos y desencarnados. Los pierdes. Observas la copia de aspecto físico Magali. Supongo que también tienes clones, ¿o no? Sí. Los clones desaparecen, la copia original es recuperada. Ya fue recuperada, humano. Muy bien, perdiste todos los aspectos físicos. Niños, mujeres, hombres, adultos, vivos, desencarnados. Y de distintas razas, sí. Te resguardan y ese sistema Ontianis desaparece. Ya no existe, humano. Nos trasladamos a la línea de tiempo 292, base en Canadá, base subterránea en Canadá. Episodio detenido, 35 soldados paralizados y clones de Wenea. Estoy aquí, humano. Manoluz de Magali desaparece a los 35 soldados. Ya no existen. Los humanos, luz, que conciernen recuperar aspectos físicos en esa línea de tiempo, desaparecen todos los clones. Y cuando estén frente a la copia original me lo dices. Está enfrente a la copia original, humano. Recuperada, los cientos de miles de implantes son extraídos. En la copia original es borrada la memoria de todo lo que implicó tu investigación. Y cuando haya sido recuperado Wenea, me lo dices. Ya fue recuperado, humano. Recuperado todos los aspectos físicos en el mismo proceso. Recuperados todos. En la base de Inglaterra operaban de la misma forma. Afirmativo. Observas en una pantalla la recuperación de todos los aspectos físicos, de eliminación de los clones, desaparición de entidad y de tecnología y desaparición de esa base. La base ya no existe, humano. Lo mismo va a suceder con esa base en Canadá. Te resguardan. Cuando ya no exista me lo dices. Ya no existe la base, humano. Nos trasladamos línea de tiempo 2024 frente a Magali. Estoy aquí, humano. Comando Luz cierra portales, elimina dispositivos para su apertura, desaparece las entidades que están paralizadas, desaparece el Ontec, Ivor. Los portales ya fueron eliminados. Los dispositivos ya fueron eliminados. Los seres ya no están aquí. Observas al humano Luz extraer los implantes en Magali. Me dice por dónde comienza. Debe estar allí el chico que se abortó. Aquí está. Me dice por dónde comienza humano Luz de Magali extraer sus implantes.
Zona cerebral. Cerebro. Cuando esté despejado me lo dices. Cerebro ya está despejado. Zona cardíaca. Zona cardíaca ya está despejada. Columna. Columna vertebral despejada. Zona sexual. Zona sexual despejada, humano. Resto del cuerpo. La humana ya no es de mi pertenencia. Vas a ser eliminado, Bernanteu. Pues cambio, déjame con Carolina. Ahora. Carito, ¿me escuchas? Sí, William. Humano Luz de Magali desaparece este dragón. Sí, lo desintegró. Identidad del humano luz. Cianzarinium. Cianzarinium. Cienciarinium. Sí, ¿De qué dimensión? de la 20. 20D. Cianzarinium. Magali. Observa la despedida del chico. Abortado. Es una niña. Se está despidiendo. Ah, es una niña. Ya cruzó. Aumenta el rango de vibración Cianzarinium. Desaparece en gramas. Entra en su cuerpo y me dices por dónde lo hace. Sí, sigue retirando los engramas. Ingresa por la zona cerebral. Se extiende, te despides y regresamos. Ya estoy, William. 5, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. 4, más despiertas, siente más tu cuerpo. 3, mueve tus brazos, los sientes. 2, completamente despierta. 1, abre tus ojos. Hola, Carito. William. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Magali, ¿me escuchas? Sí, Comentarios, preguntas. bastante información, pero sí, muchas gracias. Sé que es mi responsabilidad total. Tengo que aprovechar el momento, ¿no? Y la única manera de conocer el enorme potencial de estos seres es a través del humano. Y la única manera de aprender de ellos es que el humano les identifique en ellos. Si no, no es posible. Y el punto de identificación alcanza lo mínimamente irracional.
reconocido para dar el paso hacia ese lado opuesto. Ese es el punto de la desprogramación. Te acabas de desconectar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Contenta. Bien contenta. Cianza, rhenium. Sostenerlos desde sus parámetros. Acabas de acceder al enorme potencial real que define la condición humana real. Pero eso solo es posible desde el enorme potencial de las entidades en el humano. Eso es imposible de entrar a cuestionar. Imposible. El humano aquí en este planeta no tiene otra opción más que desconectarse. O le toca seguir con esas bestias, sí o sí. ¿Es ahora o es en las siguientes encarnaciones o quién sabe? Porque la muerte segunda existe y es para quien pasa desapercibido en mundos como estos. No se forma como un nuevo humano luz original. Ese es el objetivo de los mundos 3D. Sí, lo escuché en los videos que había hecho y no. Como nunca antes en este planeta, una información así ha sido ventilada. Es la primera vez. Y como es comprobable y no se puede refutar, no hay otra opción más que asumirla. Es como un clic cuando comencé a ver sus videos. Es un enorme reto, independientemente de la responsabilidad que implica enfrentar un infierno como este. Cuídate mucho, no pierdas a Ciamsa. Gracias, Carito. De nada, gracias a ustedes. Publicamos, Magali. Sí. Publicamos. Sí. Gracias.